Qué bueno verles en esta mañana. Yo no los había visto, así que yo les doy también el feliz año. Me alegra poder estar con ustedes esta mañana y compartir el mensaje de hoy. Es bello verle las caras después de unos días que estuvimos de vacaciones. Y bueno, este es el 2026 lleno de grandes maravillas del Señor para nosotros. Y vamos a comenzar con una dinámica. Yo quiero 8 voluntarios. Si no, ay, ¿por qué me suena tanto el feedback? ¿Por qué tanto feedback? Vamos a ver. Bueno, ya como que no. Necesito 8 voluntarios. ¿Ustedes se eligen o yo los elijo? Ustedes me dicen. Ven, si quieres, ¿no? Venga, pues, necesitamos 8, necesitamos 2 grupos de 4. Mire aquí, mire cómo los adolescentes y los preadolescentes se levantan. ¿Y dónde están los adultos de esta iglesia? Bueno, los muchachos son los que están dando la cara. Vengan, pasen para acá, chicos. Hay mucho feedback, por favor. Necesitamos 8. Vamos a ver, 2 grupos. Aquí hay 4, aquí hay 4. Muy bien. Les voy a explicar la dinámica. Esta dinámica, los 2 equipos lo van a realizar. Tenemos 3 opciones. La dinámica es la siguiente. Tenemos 4 lapiceros, un lapicero para cada participante. ¿Quién va a ser el primer equipo? ¿Lo elijo yo? Bueno, ok. Este es el equipo 1. Hay premio, así que ¿qué debemos hacer? Yo les voy a colocar aquí esta pelotita y ustedes, cada uno va a agarrar un lapicero y entre los 4 cada uno va a tomar su lapicero y van a tratar de pasar la pelota con el lapicero todos juntos hasta la otra punta. ¿Sí, más o menos? Va a pasarlo yo así con el ejemplo aquí como si yo fueran 4. Ok, cada uno con su lapicero. Este equipo tiene que sincronizarse, tienen 3 intentos. Vamos a ver, ¿quién lo hace en menos intentos? Tenemos el equipo 1 y el equipo 2. Vamos a ver la barra del equipo 1. La barra del equipo 2. Muy bien, tienen que darle ánimo a estos muchachos, pero mientras ellos estén haciendo el trabajo, tienen que tener concentración. Vamos a ver. Comenzamos. El equipo 1, traten de pasar la pelota hacia el otro. Vamos a ver si pueden. Si se les cae la pelota, no importa, tienen otro intento. Estos muchachos son demasiado pila, mira cómo lo hicieron en el primer intento. Vamos a ver, si se cae tiene que tener otro intento. Vamos a ver, si no se queda fija, hacemos otro intento. Suelten a ver, muy bien, se quedó fija. Ok, vamos a darle el lapicero al equipo 2. Si el equipo 2 lo hace en el primer intento, hay un empate. Vamos a ver. Pero si hay un empate tenemos que desempatarlo, así sea con piedra, papel y tijera, ¿oyeron? Vamos a ver, dale a ver, sin trampa. Vamos a ver. Ellos hicieron un poquito de trampa porque era con las puntas, pero bueno. Vamos a ver, muchachos, traten de pasar la pelota, traten, ahí, vamos. Bueno, ya se les perdió el primer intento, entonces ¿quién es el ganador? ¿El equipo? Vamos a darle un aplauso a todos estos preadolescentes y adolescentes. Pueden tomar asiento, ustedes no, porque ustedes ganaron algo. ¿Dónde está producción que me traiga el premio de estos muchachos? Gracias por participar a todos, un fuerte aplauso para ellos. Mira, ve esta dinámica, ¿qué tenían que tener estos muchachos para hacer esta dinámica? ¿Cómo podían pasar la pelota hacia el otro lado? ¿Qué tenían que tener ellos? Equilibrio, ¿qué otra cosa? Concentración, ¿qué otra persona dice por acá? Trabajo en equipo, ¿qué más? Coordinación, ¿qué otra cosa? Para ver. Enfoque. Mantener la mirada. Confianza en el equipo. Tenían que tener concentración, tenían que tener determinación, prestarle atención, cuidar la pelota que no se cayera, ¿cierto? Imagínense ustedes
estamos comenzando en el 2026 y muchas cosas nosotros de nuestra vida tenemos que prestar esta especial atención en nuestras familias, aplicar esas cualidades o esas cosas que aplicaron estos chicos para llevar la pelota de un sitio a otro. Concentración, detalle, estar pendiente, dedicación, hasta el trabajo en equipo, estar muy detallista, o sea, muy pendiente del objetivo que se quería lograr. Y bueno, así es como debería ser nuestra vida en este 2026. Y mucho más, nosotros debemos tener esta determinación con nuestros planes, con nuestros sueños y mucho más con los sueños de Dios. Deme un momento que necesito mover la mesa para allá. Es que producción se me fue. Bueno, y comenzamos una nueva serie y esta serie se llama, ¿cómo se llama la serie? Expresamos a Jesús. Y esto es un lema hermoso que ya lo hemos tenido por este es nuestro tercer año y en nuestro corazón está expresar a Jesús y se dice bonito, ¿verdad? Que nosotros decimos, ¿cuál es nuestro lema? Expresar a Jesús en este 2026. Y bueno, pero ciertamente nosotros queremos todos los años, no sé si ustedes, pero por lo menos yo digo todos los años, bueno, mi Dios tiene que ser lo primero. Y yo sé que en el corazón de ustedes siempre está también ese pensamiento. En este 2026 el Señor va a ser lo primero, por eso usted comienza a hacer nuevamente, si dejó de hacer su devocional, usted lo retoma. Si usted dice, no, ahora sí voy a ir nuevamente a la iglesia, yo quiero que el Señor sea lo primero y este año sí me meto a los grupos de cuidado y este año sí hago un grupo de apoyo, porque yo quiero que Dios sea lo primero. Y suena muy bonito, ¿cierto? Pero ciertamente necesitamos saber que expresar a Jesús es vivir los sueños de Él. Y la semana pasada en esta serie estuvimos viendo que la historia de Dios en la tierra se escribe a través de simples mortales dispuestos a morir a sus propios deseos para cumplir la voluntad de Dios. Simples mortales como usted y como yo. Y esto que aprendimos la semana pasada era un reto para nuestras vidas, porque a veces es difícil morir a nuestros propios deseos para cumplir los deseos de Dios. Y aunque suena muy bonito, nos cuesta, porque siempre tendemos nosotros a poner nuestros sueños y nuestros deseos primero. Y en estos días, comenzando el año, veía un meme que a lo mejor ustedes lo vieron, porque yo muy poco veo estados y veo memes, y lo vi. Yo me imagino que usted sí lo debe haber visto, un meme de un monito tomando un café y decía, yo este año le mostré mis planes a Dios y Dios me dijo, ¿con qué plata? Y la persona le responde, ahí donde entras tú. Entonces nosotros siempre queremos presentarle nuestros sueños a Dios y nuestros planes y decimos, Señor, chequera, lánzate ahí la plata porque con la plata mía, o sea, eso es lo que siempre creemos, que nosotros vamos a poner nuestros sueños primero y que solamente el Señor nos va a financiar. Pero por eso nosotros vamos a continuar viendo en esta serie algunas características de lo que es realmente el sueño de Dios para nuestras vidas. Y quiero preguntarte algo. ¿Es importante para ti lo que Dios tiene diseñado para tu vida en este 2026? Si quiere no me lo diga, no lo responda, pero si quiere sí. ¿Es para ti importante? Pero tú estás dispuesto a seguir los sueños de Dios antes que los tuyos. Si tu respuesta es sí, esta serie es para ti, pero si es no, también es para ti, porque en este 2026 quiero que le des la oportunidad a Dios en tu vida. Quiero que si tienes tantos años luchando por tus sueños, diga, bueno, Señor, este año quiero meterme en tus sueños. Quiero que seas tú dirigiendo mis sueños para que sean los tuyos. Y por eso, bueno, vamos a seguir viendo algunas características de los sueños de Dios para nuestras vidas. Y el primer punto de hoy es que un sueño de Dios es una asignación divina.
Cuando Dios nos da un sueño, esto es una asignación divina. Y tú y yo somos una pieza, como ese rompecabezas, esa piecita que es única, que encaja perfectamente en el plan final de Dios. Y a nosotros nos gusta la parte cuando te dicen, tú eres una pieza única. Nos gusta, ¿verdad? Tú dices, no, es que yo soy único. Y ciertamente, tú eres único en esa pieza, en ese cuadro final que Dios ha preparado para tu vida. Pero ese final, ¿qué es? Ese final debe ser para exaltar a Dios. Que esa es la única parte que nosotros no, porque a veces nuestro ego quiere que nosotros seamos exaltados, pero realmente el plan de Dios es que Él sea exaltado. Y nosotros, como esa pieza en ese rompecabezas, siendo únicos, venimos a formar parte para cumplir esa imagen completa del cuadro del rompecabezas. Y mira lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Ciertamente tú eres esa pieza única en el rompecabezas, pero no es para tu gloria, porque todo es por Él, para Él. Es por Él, de Él y para Él sea la gloria. Pero si tú no honras esa asignación en la historia, en el cuadro final, esa parte va a faltar. Esa parte en la historia final, tu partecita no estará. Entonces, eres esa parte única, pero si tú decides no ser parte de ese sueño de Dios, esa partecita va a faltar. Y esto me recuerda a lo que dice el Salmo 39:4, donde David le dice esto al Señor: Señor, hazme saber el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que usted también le puede decir: Señor, hazme saber el límite de mis días, cómo será mi fin. Si muchas personas se ponen a pensar o les preguntan, ¿qué harías tú si supieras cuál es el límite de tus días o si supieras cuándo es tu fin? Yo he escuchado personas que dicen, bueno, si yo supiera cuándo es mi fin, haría un viaje a tal sitio, conocería tal cosa, perdonaría más rápido, abrazaría, o no me enfocaría tanto en el trabajo, sino que me enfocaría más en mi familia. Tuviera el tiempo para hacer lo que no he hecho. ¿Y qué te impide entonces hacer lo que no has hecho? Esto es importante. Si supiéramos cuándo es el fin de nuestros días, hiciéramos lo que realmente nos importa, ¿cierto? Pero ¿qué realmente es lo que importa? Lo que importa es lo eterno. Y hay un escritor británico famoso, yo sé que ustedes cuando les diga qué escribió, ustedes van a saber quién es, pero yo les voy a mencionar. Él se llama C.J. Lewis. Y él escribió las Crónicas de Narnia, aparte que escribió mucha literatura con contenido cristiano, pero también tenía grandes obras literarias con respecto a la fantasía, y él hizo las Crónicas de Narnia. Yo no sé, ustedes han visto la película, por lo menos. No han leído sus libros, pero sí lo han escuchado o han visto la película. Bueno, miren lo que este pensamiento o esta frase que él dijo a mí me gusta mucho, porque dice: todo lo que no sea eterno es eternalmente inútil. Por eso no podemos olvidar lo que realmente es eterno. Y el apóstol Pablo, mira cómo menciona acerca de la asignación eterna que él tuvo, o sea, los sueños de Dios. Él, ¿cómo lo dice? Se los voy a leer. En 2 Corintios 4:18, Pablo dice de la siguiente manera: no mirando nosotros lo que se ve, sino a lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, aquí vemos cómo realmente lo importante es lo eterno, es lo que no se ve. Y viendo esto, que los sueños de Dios es una asignación eterna, una asignación divina, podemos ver
que tú siendo esa pieza puedes cumplir el cuadro completo y poder mostrar eso tan maravilloso que es para darle gloria a Él, porque todo es por Él, para Él y de Él. Y nosotros como iglesia, nosotros tenemos una asignación eterna, ¿verdad? Nosotros también tenemos ese sueño de Dios. Y yo quiero mencionarles cuál es nuestra asignación como iglesia. Nosotros hemos sido llamados ¿a qué? Para ver a alguien que me diga una cosa, como iglesia. A expresar a Jesús. Ah, muy bien, eso lo resumimos porque expresamos a Jesús. Pero ¿cómo lo expresamos? Bueno, nosotros fuimos llamados a restaurar familias. Fuimos llamados a levantar y a discipular nuevas generaciones. Fuimos llamados a ser una iglesia de brazos abiertos. Y por ser una iglesia de brazos abiertos, muchas veces vamos a llegar hasta el límite para poder aceptar a aquellos que no son aceptados. También fuimos llamados a ser una iglesia multisede en diferentes partes del mundo. Y quiero leerles lo que dice Isaías 58:12. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. ¿Cuántos de ustedes quieren reconstruir esta ciudad y este país? Para ser parte de ese sueño eterno de Dios, debemos estar dispuestos a decirle: Señor, yo quiero ser de esos algunos, porque dice alguno de ustedes. Yo quiero restaurar casas, reconstruir muros, reconstruir mi ciudad, reconstruir mi país. Quiero ser de esos algunos. Y es un gran reto, ¿cierto? Pero tú estás completamente invitado, eres bienvenido a participar de la asignación que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Qué les parece? ¿Aceptan esa invitación? Pero déjenme decirle que la segunda característica que tiene esos sueños de Dios es que cuando hay un sueño de Dios, cuando hay esa asignación, también habrá oposición. Porque no todo es tan sencillo, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, siempre va a haber alguien que no quiere que eso se cumpla. Y lo podemos ver en toda la Biblia. Usted puede leer la Biblia, usted puede ver los personajes de la Biblia, que Dios le daba un propósito, un sueño, le da una tarea, y no que, caminé por línea recta y conseguí el objetivo. No, ciertamente tuvieron oposición. Y si vamos desde el Génesis, cuando Dios colocó al hombre y a la mujer a sojuzgar la tierra y a multiplicarse, vino y se le presentó una oposición en forma de serpiente, le entrega un fruto y les dicen: si ustedes comen de esto serán como Dios. Y bueno, cayeron en la trampita. Y así podemos ver muchos personajes que no solamente tuvieron una oposición física. Por ejemplo, si vemos a José, que lo vimos en la semana pasada también, José era un hombre que Dios le dio un sueño. Y aunque la gente puede haber pensado, sí, ese sueño era de él, vemos que era el plan de Dios que él fuera llevado a Egipto para preservar no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo. Y él tuvo oposición desde que presentó su sueño. Sus hermanos fueron oposición, lo vendieron, lo llevaron como esclavo, trabajó en la casa de Potifar. Allí en la casa de Potifar tuvo también oposición. Allí vino una mujer que estaba 90, 60 revienta y lo tienta, pero él no cae, pero lo acusa, lo meten preso. En la cárcel, cuando está preso, ya sabemos que él descifra los sueños del copero y del panadero. El copero se olvida de él, o sea, hubo oposición hasta en el tiempo, porque el hombre no habló bien de él ante el faraón. ¿Y qué resultó él? Él tuvo bastante oposición hasta el momento que se cumplió el propósito o el sueño. Él siguió allí esperanzado en una palabra. Así como él, también vimos a Moisés. Moisés también tuvo oposición. Su oposición de Moisés
no fue tanto del faraón y todo lo demás, sino en su mente. Él no se creía que podía ir y que la gente le iba a creer, que él decía, no soy bueno para las palabras, no me van a creer cuando les diga que vengo de parte de ti. Entonces quiere decir que hay muchas clases de oposición. En Daniel, cuando Daniel oró en Daniel 10:12, se le presenta un ángel y le dice, desde el momento que oraste, Dios mandó la respuesta, pero vino una oposición ante esa respuesta y por eso duró 21 días para recibir la respuesta. Y dice, por eso Dios me mandó a mí y mandó a Miguel para que luchara contra el príncipe de Persia. O sea, quiere decir que hubo también una oposición para recibir la respuesta. Y así le puedo mencionar muchos personajes. A mí me gusta mucho un personaje y ustedes saben que yo soy fan de ¿quién? Yo soy fan de Pablo. Yo digo que Pablo, bueno, me encanta ese personaje y cuando veo la oposición que tuvo él en una de sus viajes, ni siquiera sus viajes, él estaba preso y necesitaba llegar a Roma a predicar el evangelio en Roma, porque sabemos que Pablo era el predicador a los gentiles y su propósito era llegar a predicar en Roma. ¿Qué sucede? Lo montan en una embarcación, ahí no pasó nada más y nada menos que se enfrentaron con un huracán, ahí la Biblia lo menciona como un Euroclidón, y naufragan por 14 días. Parecía que todo el mundo se iba a morir allí, hasta que un momento llegan a una isla. Allí en esa isla los nativos, bueno, los atienden, le prenden una fogata y los atienden, porque vienen que ellos venían de naufragar. Y bueno, entonces cuando Pablo va a agarrar una ramita para echarle el fuego, resulta que se le prende una serpiente. Imagínate toda la oposición, viene de 14 días a estar en el mar, a la deriva, llegan a este lugar, se le prende una serpiente en la mano. Cuando los ven los nativos allí, dice, este tipo tiene que ser homicida. Mira, ahorita se muere. Ellos esperando que se muriera el hombre no se muere. ¿Por qué? Porque el Señor no permitió que se muriera. ¿Qué hizo Pablo en ese sitio? Léanlo, está en Hechos 27 y 28. Si quieren lo pueden leer desde el 26 y 25, para que, bueno, lean todo Hechos, pero bueno. Exactamente en esa parte le dice, él predicó el evangelio ahí en la isla, sanó a los enfermos, luego lo montan y lo llevan a Roma, y en Roma, cuando estaba encarcelado, allí dice que en Roma lo tenían, era en una casa custodiado, pero que allí iban y lo visitaban y predicaba el evangelio allí en Roma. O sea, él, por más que tuvo tanta oposición para llegar a Roma, fue y cumplió el propósito, el sueño de Dios de extender el evangelio a los gentiles allí en Roma. Entonces quiere decir que toda visión divina trae oposición. Pero ¿cuál es la clave de esto? La clave de esto es obedecer. Vemos que todos estos hombres que le he mencionado obedecieron al Señor. Bueno, excepto de Adán y Eva, que desobedecieron. Pero todos ellos tuvieron la oposición, pero obedecieron al Señor y cumplieron ese sueño eterno o esa asignación eterna que Dios tenía para sus vidas. Porque ciertamente Dios pudo haber evitado esas cosas, ¿no creen? Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel. Dios pudo haber evitado que Moisés estuviera en el desierto por 40 años antes de ir nuevamente a Egipto. Dios pudo haber evitado a Daniel en el foso de los leones. Dios pudo haber evitado a Pablo naufragar tantas veces o estar encarcelado. Pero ¿qué sucede con todo esto? Estos eventos o estos acontecimientos permitieron que ellos pudieran estar más cerca
de Dios. Y yo no sé si a ustedes les pasa o qué puede ser la oposición que ustedes puedan estar enfrentando para poder acercarse al Señor. Yo les puedo decir, por lo menos en mi caso, yo también siento oposición, y esa oposición no puede ser externa, esa oposición en mí es interna. Muchas veces digo, no, esto es más grande que yo. ¿Cómo vamos a hacer para restaurar las familias? No, eso es algo, suena bonito, pero no, para mí siento que no lo puedo. ¿O cómo hago yo para hacer esto? O para hacer una iglesia de brazos abiertos, o para hacer una iglesia multisede. Y puede ser que venga a mi mente y decir, no, esto es más grande que yo. Y cuando conversábamos esto con el equipo pastoral, y podíamos decir, bueno, sí, mi temor es esto de no ser suficiente para Dios, para este gran sueño eterno. Y nuestro pastor nos decía, es que si tú crees que tú lo puedes, entonces no es de Dios. Si es imposible a tus manos, entonces es porque ese sueño viene de Dios. Y algo que me repetía mucho todos estos días, que el Señor me decía, bástate mi gracia, porque el poder, tu poder se perfecciona en mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ciertamente, Señor, la oposición no simplemente va a venir de afuera. Tal vez pueden ser miedos a enfrentar o miedos a vivir tus procesos, a sanar, para poder sanar a otros o para poder ayudar a otros. Tal vez puede ser de que tú digas, no, es que yo no soy fácil para hablar, ¿cómo yo voy a estar dirigiendo un grupo? ¿Cómo voy a estar apoyando a las mujeres? O tal vez tu oposición sea que yo no tengo tiempo, o yo tengo que dedicarme a otras cosas, o mis sueños son más grandes y yo no quiero ceder a esto. Mis sueños son de que debo hacer los míos realidad más que los del Señor. Pero te digo que aunque venga esa oposición en tu mente, hoy tú puedes decir, así como el Señor me decía estos días, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:10. Dice, nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte y vimos lo inútiles que éramos para escapar, pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todos en las manos del único que podía salvarnos. Cuando leemos este versículo, muchas veces nosotros hacemos todo con nuestra fuerza. No sé si les ha pasado que a veces tienen una situación y ustedes dicen, no, bueno, yo hice todo lo humanamente posible, ahora toca dejárselo al Señor. ¿Por qué tiene que ser nuestro último recurso el Señor? Nosotros no podemos decir, bueno, ya yo hice todo lo que yo tenía que hacer. En vez de decir, Señor, tú eres lo primero, en ti pongo esta situación, pongo estos sueños que son tuyos. Y puedo decir que, aunque Pablo decía esto, ¿verdad? Pareció que estábamos ya sentenciados a la muerte, que vimos lo inútil que éramos para escapar. Pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podía salvarnos. Por eso nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Y no esperemos que sea el último recurso, Dios. Yo quiero que esta frase la tengan. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Y aquí vamos entonces a la tercera característica, que es tener un sueño de Dios. Y es que el sueño de Dios define tu propósito de vida. Y usted dirá, ¿qué es propósito? Yo no sé cuántos aquí tienen claro cuál es su propósito de vida. Y yo no es que diga que bueno, no, si usted estudia y trabaja, no está cumpliendo su propósito de vida. Sí, lo puede cumplir,
Pero si allí, en donde usted está, usted viene a ser el sueño de Dios para usted, allí usted está cumpliendo su propósito. Pero si su propósito está muy lejos de lo que Dios quiere para usted, usted no va a poder cumplir esa parte de esa piececita del rompecabezas, usted no va a poder cumplir esa parte y no va a poder estar en el cuadro final del sueño del Señor. Por eso que dice que propósito viene de la palabra proponer y significa aquello por lo que vas a dar tu vida. Suena como extremo, ¿cierto? Pero solamente cuando estamos conscientes de que ese es el propósito para nuestras vidas, nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida. Y mira cómo fueron los apóstoles, todos los discípulos. El propósito de su vida, de ellos, era cumplir el sueño de Dios, era que el evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra. Y por ellos nosotros hoy podemos conocer a Jesús, que murió y resucitó por nuestras vidas y nos limpió de pecado, ¿cierto? Por esos hombres que decidieron dar su vida por ese propósito, que era el propósito era poder extender el evangelio. Por eso decimos que la mayoría de los discípulos sembraron su vida, dieron todo para alcanzar la visión de Dios, dieron todo por cumplir el sueño de Dios. El sueño de Dios no te va a costar poco, te va a costar todo, pero eso es el propósito. Yo cuando hacía estudio de este mensaje, yo me recapitulaba en mi vida, porque yo conocí al Señor muy chama, de verdad, tenía 17 años y yo era una muchacha apasionada por el Señor, yo le quería predicar a todo el mundo. De hecho, en la iglesia donde estaba, estuve por mucho tiempo a cargo del departamento de evangelismo y para mí era una pasión ir a predicar. Mire, no había domingo, no había día de semana que yo no saliera a predicar en los hospitales, en las plazas, en cualquier lado. Claro está que bueno, que luego me fui a estudiar, estudié en la universidad, me gradué de una carrera, luego estudié otra carrera, ejercí la profesión de mi carrera, por lo que me gradué, me producía gran satisfacción, porque estaba ejerciendo mi carrera, era bien remunerada, pero luego se me ocurrió la brillante idea y loca idea de irme y me asimilé a la aviación. Y yo le digo, el Señor permitió esa línea torcida en mi vida para que yo descubriera mi propósito. Porque estando allí yo dije, esto no es mi vida, aquí no quiero estar. Y ahora que soy parte de este sueño de Dios, yo digo, aunque muchas veces me creo que no lo puedo hacer, que me creo incapaz delante de todo, el Señor me dice, tú sí puedes porque no es por ti, es por mí. Pero ahora yo le digo, la satisfacción es diferente. Y por eso yo no digo, no es que usted va a dejar de trabajar, ni de estudiar, ni de hacer eso, eso es porque Dios lo está preparando para cumplir su sueño en el lugar donde lo tiene. Pero les digo esto, sentir después de hacer tantas cosas y que tú vengas y digas, Señor, estoy en el centro de tu voluntad, este es tu propósito, la satisfacción es diferente. O sea, es una cosa que tienen que vivirlo para poder sentir ese gozo, o sea, esa frescurita en tu corazón diciendo, este es el centro de tu voluntad, Señor, me agrada, aun cuando antes era mejor remunerada, pero ahora tengo el jefe que es el que me provee todo, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, económicamente antes era más sencillo, pero ahora no es que no sea sencillo, es que tú eres mi proveedor. Pero nosotros en la mente finita decimos, no, bueno, todo depende de lo que yo haga. Pero el Señor en su plan es tan maravilloso que te dice, ahora eres la hija del rey y pide chiquita, ve, por ejemplo, en ese sentido. Pero lo que les digo es que cumplir el propósito de Dios te da esa satisfacción interna que es maravillosa. Y mira lo que dice Hechos 13:36. La Biblia describe cómo se despide la vida de David. Ustedes conocen a David, ¿cierto? Dice, en verdad David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió.
Fue sepultado por sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Pero mira, esto es muy importante. Después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Y esta inscripción en su lápida es algo que describe que este hombre vivió conforme al propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que en nuestra lápida pueda decir, bueno, no sé, hay gente que describe mujer, esposa, hija, no sé, madre, no sé qué? O sea, pero miren la inscripción de la lápida de David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Que esto pueda decir al final de tus días, que pueda decir que tú fuiste una mujer o un hombre conforme al propósito de Dios y que sirvió a su generación, que reconstruyó su ciudad, que reconstruyó las casas destruidas, que reconstruyó los muros destruidos. Esto sería maravilloso, que esto pudiera decir de ti, de mí, que cumplimos el propósito de Dios. Para seguir los sueños de Dios debes seguir y perseguirlos. Debes creer y debes tener esa convicción de que quieres hacerlo. Porque a veces no es fácil morir a tu ego, a tu yo. No es fácil. Pero es satisfactorio poder decir, soy esa pieza que encaja completamente y muestra el cuadro final del plan de Dios. Y debemos hacer así como Dios le dice a Abraham en Génesis 13:14. Miren lo que le dice, se los voy a leer. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo y de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Génesis 13:14 al 17. El que conoce la historia de Abraham sabe que Dios le mandó a salir de su tierra y de su parentela a un lugar que él iba a mostrar. De hecho, lo mencionamos en la semana pasada. Este hombre no sabía para dónde iba, pero él se encaminó en obediencia a lo que Dios le había dicho. Pero él se llevó a su sobrino Lot. Y en toda la travesía hubo algunas situaciones, algunas riñas entre los siervos de Lot y los siervos de él. Ya tenían mucho ganado, muchos siervos, ya no podían coexistir en el mismo lugar. Y viene Abraham y le dice, bueno, Lot, elige qué quieres, la llanura o los montes. Y Lot dijo, no, yo me voy para los llanitos. Él seleccionó la mejor tierra, se fue por los llanitos. Después de que él se separa de Lot, es cuando Dios le dice, mira Abraham, ahora mira al este, al occidente, mira, todo lo que ves, esto será tuyo. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Si la pueden contar, bueno, así será tu descendencia. Cuando él se separa de Lot, es cuando Dios le dice, alza los ojos y mira. Y todo lo que miras es tuyo. Por eso nosotros tenemos que ser así como Abraham. Alzar nuestros ojos. Alzar nuestra mirada. Y como vimos al comienzo, con estos chicos, con la pelota, para pasarlos de un punto a otro, tenemos que ser también así como ellos, con determinación, con enfoque, con delicadeza, con tenacidad. Y como Abraham, visionar, alzar los ojos para ver lo que Dios quiere hacer en sus planes y nosotros meternos en los planes de Dios. Por eso es importante que recordemos estas tres cosas. Se las voy a repetir para que estemos pendientes. Recuerda, un sueño de Dios es una asignación divina.
¿Tú estás soñando los sueños de Dios? Si le digo levante la mano, no la levante. Pero si les dijera, ¿ustedes serían de los que levantaran la mano con decir si están soñando los sueños de Dios? La segunda, recuerden esto, donde hay asignación, habrá oposición. Y quiero preguntarte, ¿qué te está deteniendo para cumplir los sueños de Dios? Tal vez sea miedo, tal vez sea algún pecado oculto, tal vez sea alguna distracción, tal vez sea alguna persona, alguna amistad, alguna relación, o el hecho de no querer sanar tus heridas porque estás anclado en el pasado, o el hecho de es más cómodo quedarme allí en el lodo, es más cómodo quedarme en mi dolor y no sanar. ¿Qué te está haciendo oposición? Lo tercero, el sueño de Dios define tu propósito de vida. ¿Te concentrarías en servir a tu generación como el gran propósito de Dios? ¿Pudiera decir tu lápida al final de los tiempos, este hombre o esta mujer sirvió a su generación conforme al propósito de Dios? Quiero que reflexiones en esas tres características. Esta semana tenemos un reto para ustedes. ¿Cuántos van a cumplir el reto? Miren lo que dice el reto. Identifica una oposición que estés enfrentando. Sea miedo, cansancio, distracción, pecado, alguna persona, alguna relación, la comodidad, temor, no sé, miedo. Y en vez de retroceder, responde con obediencia, dando un paso concreto hacia el sueño de Dios en esta misma semana. Levanta tu mirada, deja de enfocarte en lo que te limita. Comienza a correr detrás del sueño de Dios, creyendo que donde Él te envíe, Él te respaldará. Amén. En este 2026, que haya eso en tu corazón, esa determinación de expresar a Jesús en cada lugar donde Dios te ha colocado.